Buenas y bienvenidos a este Cardio TV Focus, en el que trataremos sobre las últimas novedades en amiloidosis cardíaca por transtirretina. Soy Javier Limeres, del Hospital Vall d'Hebron, y me acompañan el doctor García Pavía y la doctora Esther González, de los Hospitales Puerta de Hierro. Para hablar de este tema, en esta Cardio TV, que está auspiciado por Bayer, pues tenemos muchas preguntas que han surgido en los últimos meses y probablemente han creado nuevas novedades, por ejemplo, en el ámbito de la epidemiología. Sabemos que la amiloidosis por transtirretina es una patología no tan infrecuente y probablemente se están abiertos nuevos nichos donde pueda haber más pacientes en este sentido. ¿Hay novedades al respecto, Pablo? Pues efectivamente, que estamos aprendiendo que hay más escenarios clínicos en el que los pacientes con amiloidosis por transtirretina tienen que ser sospechados. Uno de esos escenarios es la miocardiopatía hipertrófica, en el que recientemente se ha publicado un gran estudio multicéntrico internacional con más de 700 pacientes con miocardiopatía hipertrófica, es decir, un grosor ventricular de más de 15 milímetros, de causa desconocida, y en la que los pacientes todos tenían más de 50 años de edad. Muchos de ellos se habían excluido causa genética de miocardiopatía hipertrófica. Y en este estudio de screening internacional se documentó que alrededor del 20% de los pacientes participantes padecían una amiloidosis cardíaca, confirmando que se trataba de una amiloidosis por transtirretina en aproximadamente el 17%. Esto es un gran número de pacientes que ahora tenemos que plantearnos el diagnóstico diferencial de la amiloidosis como causa de su hipertrofia ventricular. Sí, por supuesto, gracias Pablo. Es unas cifras muy importantes porque estamos realmente viendo que se está expandiendo la incidencia de esta patología, y también una de las preocupaciones, no solo de buscar y diagnosticar a estos pacientes, supone cómo tratamos a estos pacientes, ¿no? Hay tratamientos más o menos específicos, pero también no hay que olvidar los tratamientos no específicos y que en cierto modo sirven para paliar a estos pacientes, a sus patologías. Al respecto a esto, Esther, ¿existen novedades respecto a los fármacos o tratamientos habituales que usamos en otras patologías? Bueno, es verdad que estos pacientes no han sido pacientes incluidos en ensayos clínicos randomizados, pero actualmente hay algunos nuevos fármacos que utilizamos en insuficiencia cardíaca, tanto en fracción de eyección preservada como en fracción de eyección reducida, pues empezamos a tener resultados del uso de estos fármacos, como por ejemplo los ISGLT2, a nivel de análisis retrospectivos, por ejemplo de la cohorte de Londres, que es una cohorte con un número importante de pacientes en los que el uso de los ISGLT2 queda avalado en estos pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina, con lo cual es un nuevo arma que podemos emplear más allá de los diuréticos de ASA, que es lo más tradicional que usamos en estos pacientes para su beneficio clínico. Muy bien, Esther, realmente sí que es importante utilizar todas las herramientas que disponemos a nuestro alcance para tratar a los pacientes, pero nunca hay que olvidar el tratamiento específico, clave, ¿no?, para esta patología. Y a este respecto, hoy vamos teniendo cada vez más fármacos, desde estabilizadores, silenciadores, quelantes, etcétera, de transtirretina. Pero tenemos información, datos nuevos, por ejemplo, en estabilizadores, Pablo, al respecto. Sí, en el último año hemos recibido datos, o hemos conocido datos en cuanto a el estabilizador que ahora mismo está comercializado, que es Tafamidis y que está disponible. Ha habido varios análisis relevantes, uno del uso del Tafamidis en el registro TAOS, un registro internacional de vida real, que confirma los resultados efectivos de Tafamidis para el tratamiento de esta enfermedad. Y además se han publicado varios subanálisis relevantes de los pacientes que participaron en el estudio ATTRACT y la fase de extensión del estudio ATTRACT. En concreto, se han publicado varios subanálisis en poblaciones especiales, como puede ser, por ejemplo, los pacientes de más de 80 años, que también se benefician de este fármaco en cuanto a calidad de vida y capacidad funcional. Un subanálisis muy relevante que ha sido publicado es el que tiene que ver con el efecto de la medicación según la fracción de eyección. Y este subanálisis ha demostrado que tanto los pacientes con fracción de eyección preservada como los pacientes con fracción de eyección por debajo del 50% se benefician altamente de recibir Tafamidis. Tanto que si sumamos el estudio de extensión con el estudio original, a los 5 años de tratamiento, la reducción de mortalidad de los pacientes que recibían Tafamidis desde el principio con respecto a los que lo iniciaron en el estudio de extensión era del 43%.
unas reducciones de mortalidad que no hemos visto hasta la fecha con muchos de los fármacos que utilizamos en cardiología. Otra de las novedades que hemos tenido ha sido la publicación del ensayo de acoramidis, un segundo estabilizador que creemos que será aprobado por la FDA y la EMA en los próximos meses y que nos ayudará a tener diferentes herramientas para el tratamiento de estos pacientes. Vemos además que los estabilizadores, tanto tafamidis como acoramidis, son nuevas herramientas y que tienen datos muy positivos en distintos espectros de enfermedad, que antes incluso no teníamos estos datos y que estamos viendo que refrendan el uso realmente en prácticamente todo el espectro de los pacientes con amiloidosis, ¿no? Pero además de estabilizadores, pues tenemos también otros fármacos, ¿verdad? Fármacos que son silenciadores, que actúan a otro nivel diferente para atacar a esta enfermedad con la transtirretina. ¿Y hay novedades en este respecto a ensayos clínicos o datos que hayan salido de estos también nuevos fármacos, Esther? Pues sí, efectivamente, en el último Congreso Europeo, que se celebró en Londres a finales de agosto, hemos podido ya conocer los resultados del silenciador genético de segunda generación, en este caso vutrisiran, en cuanto a su eficacia en pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina. Es un estudio fase 3 en el que se empleó vutrisiran, que es un silenciador que se administra de forma subcutánea, de forma trimestral, y que ha demostrado que un beneficio en estos pacientes tanto en los endpoints primarios como secundarios, con lo cual es una nueva opción de tratamiento para estos pacientes. Más allá de los silenciadores de primera generación, patisiran, que ya lo había demostrado, pero que es verdad que no consiguió la aprobación por la FDA por las diferencias que no se consideraron clínicamente relevantes en el endpoint primario. Más allá de este silenciador de segunda generación, vutrisiran, hay además otras aproximaciones en cuanto al tratamiento específico de la enfermedad que se encuentran actualmente en ensayo clínico. Tanto la edición génica, que ya ha empezado el ensayo fase 3 en nuestro país, para demostrar que la edición de génica puede ser útil con una única inyección en el tratamiento de estos pacientes, y también, por otra parte, el abordaje mediante anticuerpos monoclonales que intentan eliminar el depósito de lo que ya está depositado, y también se encuentran actualmente en ensayo clínico. Muchas gracias, Pablo y Esther, por este update en novedades en amiloidosis por transtirretina. Realmente queda claro que tenemos que buscar la amiloidosis en nichos que hasta ahora no pensábamos, que es más frecuente que habitualmente lo que conocíamos. Tenemos herramientas que se amplía el conocimiento respecto al espectro y nuevas herramientas futuras para el tratamiento de estos pacientes, y por lo tanto tenemos que estar al día para tratar lo mejor posible a nuestros pacientes con amiloidosis. Gracias a los dos y gracias a Bayer por permitir hacer este Cardio TV Focus. Muchas gracias.